Shalom y Shalom. bienvenidos a este desafío de 5 días donde vamos a estar estudiando el libro de Nehemías, aprendiendo acerca del consuelo de Dios a Jerusalén. Queremos darte la bienvenida, somos Iván y Andrea. Y es un privilegio que puedas sumarte en estos 5 días de desafío. La palabra desafío tiene que ver con provocar. Así que estos días nosotros vamos a estar provocando algo que va a movilizar nuestros corazones al plan de Dios. Así que únete a nosotros y esta es la primer clase, este es el primer día. Queremos que te sientas cómoda, así que puedas sentarte, tener tu Biblia, tu anotador, tu mate, tu agua, café, lo que sea más rico para vos. Queremos que te puedas sentir en casa y podamos juntos profundizar, pedirle al Espíritu Santo que sea dirigiéndonos. Esto no se trata de nosotros, se trata de que Dios mismo sea enseñándonos cómo consolar a su pueblo. Y eso es un privilegio. Bueno, como base vamos a tener este versículo en Isaías 40, del 1 al 2, donde dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Jehová vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Qué fuerte estas palabras, ¿verdad? Porque Dios acá nos está mandando a consolar a su pueblo, consolar a Jerusalén, hablar, profetizar sobre esta ciudad. Sabemos que Jerusalén a lo largo de la historia es un milagro que sigue existiendo hasta el día de hoy, porque por más de que pasaron imperios, hubieron guerras, pasaron muchas cosas, vemos cómo Jerusalén sigue estando de pie, cómo la palabra de Dios se cumple y es una ciudad eterna. Y acá Dios nos está haciendo una invitación, nos está diciendo: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén. Vemos que no se trata simplemente de una ciudad, sino que se trata de un plan profético. Y este es el llamado al que queremos responder. No sé vos en tu lugar, pero puntualmente para mí, para Iván, es decirle: Señor, heme aquí, queremos ser parte de tu plan. Y mientras leíamos este versículo, el Señor empezaba a hablar a nuestro corazón la palabra Nahamú, que en hebreo es consuelen. El mismo versículo Isaías 40, del 1 al 2 dice: Nahamú, Nahamú et ami, Dabu el Lev Yerushalayim. Y la palabra Nahamú es consuelo, que también es Nehemías, que es Nehemías. Y podíamos ver la unión que hay entre la raíz de Nahem. La raíz Nahem es consuelo. Y asimismo Nehemías, podemos ver como el libro de Nehemías es un libro donde expresa un consuelo al pueblo, donde Nehemías, este hombre, se levanta y dice: no podemos quedarnos con la realidad, con lo que está sucediendo, algo tenemos que hacer. Y creemos en que estudiar este libro va a traernos muchas llaves para aprender cómo consolar al pueblo de Dios en tiempo de crisis. Ahora, este libro nos está dando un contexto donde en el año 538 a.C., ustedes los pueden tener en sus PDF de estudios, ya hay una conexión con Esdras, ¿sí? Donde del libro de Esdras, desde el capítulo 1 al capítulo 6, había un pueblo, había un remanente que había sido guiado a hacer la aliyá, que es la ley de retorno de la capital de Persia o de Babilonia en ese entonces a Jerusalén, y entonces fueron guiados por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué cuando el rey persa Ciro había hecho este decreto, ¿sí? Que esto si lo estudiamos en contexto también fue un milagro, pero luego la segunda aliyá, la segunda ley de retorno, o más bien el segundo retorno, fue a partir de Esdras capítulo 7 al 10, con la guía de Esdras, y eso ya fue bajo el reinado del rey Artajerjes, que fue el mismo con el que Nehemías servía, ¿sí? Al mismo rey que Nehemías servía, que fue en el 445 a.C. Ahora, para entender un poco, Nehemías nació ya en el tiempo del exilio. Él nunca había visto y había experimentado lo que era que todo el pueblo de Israel
esté viviendo en Israel, en Jerusalén, sin la oposición de sus enemigos, sino ya él nació en un contexto de exilio. Y ahí es donde vamos a entender un poco cómo termina afectando a Nehemías lo que va a escuchar de sus hermanos. Sí, en el capítulo 1 podemos abrir nuestras Biblias, podemos ver un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en este tiempo. Vemos que en el Jodesh Kislev, que es el tercer mes según el calendario judío, es un mes donde sucede esto. Dice que él estaba en Shushan y ahí fue donde dice que un día vienen personas, del pueblo de Israel, vienen desde Judá. Entonces Nehemías dice que se acerca y empieza a preguntarles sobre Jerusalén. Les dice, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el remanente que quedó en aquel lugar? Y dice que en ese momento ellos le dicen que los muros de Jerusalén estaban destrozados. Dice que estaban quemadas las puertas, que las personas estaban muy dañadas, estaban muy mal, en una situación de crisis muy fuerte. Y que estaban ahí como sobreviviendo, por así decirlo, ¿verdad? Porque dice que estaban yendo en contra de sus vidas, los lastimaban. Como no había las murallas, no había protección sobre ellos. Entonces dice que esto trae una carga muy fuerte sobre el corazón de Nehemías. O sea, Nehemías, al escuchar todas estas cosas, dice que pasan muchas cosas dentro de él, pero él entiende primeramente que Jerusalén estaba destrozada y que los judíos estaban sufriendo. O sea, son dos cosas que como que pegan fuertísimo a su corazón. Y yo me imagino y digo, Nehemías estaba en el palacio, estaba sirviendo con el rey, tal vez no tenía ninguna necesidad, pero dice que él inmediatamente al ver a estas personas de Judá, se acerca preguntando, ¿qué está pasando en Jerusalén? Explíquenme, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está todo allá? Y dice que esto como que provoca algo tan fuerte en su corazón que él no puede resistirlo. O sea, dice que en ese momento que él escucha, esto trae como una puntada a su corazón y vamos a ir leyendo todas estas cosas más adelante, pero podemos ver cómo la pregunta que él hizo no lo dejó insensible, sino que esto provocó algo dentro de él. Cuando él escucha que Jerusalén estaba destrozada, él inmediatamente siente una tristeza porque sabe que los gentiles, que las personas alrededor, los pueblos alrededor, estaban usando esta destrucción de Jerusalén como burla de Dios, diciendo, miren el Dios de ellos, o sea, ni siquiera puede cuidar la ciudad, el Dios de ellos no tiene fuerza. Y dice que esto trae mucha tristeza al corazón de Nehemías. Y esto se conecta mucho con Salmo 122, 6, donde el mismo versículo dice, Sh'elu, Shlom y Yerushalayim. En español lo encontramos como pidan por la paz de Jerusalén. Y creo que todos nosotros lo hemos experimentado en algún momento. Ese ritual, podemos decir, de que bueno, estamos en la mesa por comer y estamos orando, bendiciendo la comida y de repente, bueno, Señor, y bendice Jerusalén, bendice Israel. Y ya está, como algo que tenemos que hacerlo, pero la pregunta es, ¿realmente nuestro corazón está pidiendo por la paz de Jerusalén? O sea, ¿estamos pidiendo por paz en ese lugar tan importante para Dios? Y en el hebreo vemos la palabra Sh'elu, que no es pedir, sino que es preguntar. Pregunten. Y acá Dios nos está haciendo un llamado a preguntar por Jerusalén. Preguntar, o sea, no es solamente si quiero o no quiero Jerusalén, Israel, es algo tan lejos que no importa, sino que Dios nos está diciendo, sean colaboradores. Preocúpense por lo que está pasando en mi ciudad, en Jerusalén. Y creo que las preguntas correctas nos llevan a respuestas correctas. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, que le he estado preguntando al Señor muchas cosas. Me paso una semana entera preguntando, Señor, ¿qué va a pasar con esto? Y de repente uno ha experimentado ese silencio de Dios. Y es que Dios a veces no es que no esté interesado en lo que yo le estoy preguntando, pero
Él quiere tener una conversación más profunda en ese lugar de intimidad, donde no solamente va a resolver mis preocupaciones momentáneas, sino que Él quiere darme también su carga. Y es lo que empieza a suceder con Nehemías. Las preguntas correctas le llevaron a él a recibir una carga que fue no humana, no temporal, no emocional, fue una carga del Espíritu en su vida. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros en este momento. El hecho de que te hayas inscrito a este desafío habla de que tu corazón está queriendo responder a una carga. Has recibido noticias terribles de lo que ha estado viviendo Israel estos días. Los rehenes en este momento y toda la opresión y la burla de las naciones acerca de Israel, pero nosotros no nos quedamos con una carga emocional, no nos quedamos con una narrativa política de lo que está pasando. Estamos interesados en responder a esa carga como un llamado de parte de Dios a restaurar lo que Dios ama. Y entonces, en la letra B, dice en el versículo 2 de Nehemías 1, y les pregunté sobre los judíos. En hebreo dice aplitá, que es el remanente, los pocos que quedaron. Y esto habla de que aún en tiempos de crisis, Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia. En tiempos de crisis, Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia y Él está llamando a esos escogidos y Él está capacitando a esos escogidos. Aquí Dios tiene un remanente, tiene una iglesia, tiene un cuerpo de Cristo aquí. No es grande, es pequeño, pero es un remanente. En las naciones, Dios te está levantando a ti como un remanente, escogido por gracia, y nos está capacitando, nos está preparando para ser una voz de consuelo, que no es un consuelo temporal. La guerra ya va a pasar, tranquilo. No estamos hablando de ese consuelo temporal. Estamos hablando del consuelo eterno. Es decir, vendrán aflicciones, pero no teman porque, dijo Jesús, yo he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin. Y ese es el consuelo que nos va a mantener firmes en medio de la tormenta. Entonces, fíjense esto, ¿no? Así empieza la carga de Nehemías. Y es interesante que, Andrea, que nos puedas contar cómo es el proceso de Nehemías, cómo procesa esta carga. Vemos en Nehemías ahí mismo, o sea, estamos recién en los primeros versículos y no sé ustedes, pero al leer todas estas cosas decía como, wow, o sea, esto va mucho más profundo de lo que siquiera uno se imagina. No tenemos que ir al capítulo 4 o 5, sino que ya en el principio ya podemos ver cómo estas primeras palabras ya traen una revelación tan fuerte al corazón de Nehemías. Y Nehemías 1:4 dice, cuando escuché estas cosas, me senté y lloré, y me lamenté, ayuné y oré. ¡Wow! Quiero que podamos leer nuevamente, y si tenés tu Biblia puedes abrirla en el versículo 4, porque es muy fuerte esto. Dice, cuando escuché estas cosas, 1, me senté, 2, lloré, 3, me lamenté, 4, ayuné, 5, oré. Y estaba profundizando un poquito más porque podemos ver muchas acciones, ¿verdad? Muchas cosas que suceden en Nehemías en tan solo escuchar de que Jerusalén estaba destruida y que el pueblo de Israel estaba siendo perseguido. Y dice, la primera palabra era me senté. ¡Wow! Entonces lo primero que él hace es sentarse, es detenerse, ¿no? Detenerse. La sheve también, Shabbat. Viene la misma raíz de sentarse, de parar, de hacer una pausa. Y leía en el diccionario que también el yashav, o sea, yashav, que es sentarse, también otra de las cosas es ponerse sobre una base y pasar todo mi peso a él. Wow. Como caí con una carga que necesita tener buenos fundamentos, ¿no? Sí, dice que lo que él hizo como que fue pasar el peso que él sentía. O sea, imagínate, era tan fuerte lo que él estaba sintiendo en su corazón que él como que tuvo que parar y sentar y pasar el peso a otra cosa, a otra base. Parar todo. Entonces lo primero que él hizo, se sentó. Después dice que él lloró.
acá podemos ver una expresión emocional de él. O sea, cuando escuchamos algo triste, es inevitable no sentir esa tristeza. Entonces vemos cómo fue algo también emocional en él, de llorar, de simplemente expresar lo que su corazón estaba sintiendo. Después dice que se lamentó, que en hebreo es itabel, y es como sentir ese dolor por la muerte del otro o por el dolor del otro. O sea, es como que es un duelo, es algo que su corazón necesitaba expresar, ese dolor que él sentía por los otros. Y perdón, ahí es importante porque a veces decimos, no, el llamado de Dios no importa las emociones, pero no podemos anular las emociones, no podemos suprimir, porque bloqueos emocionales también hacen que luego más adelante entremos en un colapso, ¿sí? de extremos, o depresión o ataques de ansiedad. Pero fíjense qué tan humano fue Nehemías de detenerme, llorar, lamentar, pero luego viene una parte que es parte de ese proceso donde Dios está trabajando con nosotros, que no solamente queda la emoción, sino que también se dirige y se lo filtra por el espíritu, ¿no? Y las dos últimas cosas que él hace es ayunar y orar. Y también esto es fuerte porque el ayuno dice que es el abstenerme de deleites. Claro. Entonces, si bien la comida o si estamos haciendo ayuno de cosas que nos gustan hacer, es como frenarme de eso. ¿Por qué? Porque en vez de invertir mi tiempo en deleitarme, estoy invirtiendo mi tiempo en pensar en cómo entrego esto a Dios o cómo puedo ser parte de esto. Entonces también vemos eso en él. Y también la oración. Dice que él habla a Dios. En ese momento él ya empieza a hacer una oración a Dios, al Dios del cielo, justamente dice acá, al Dios del cielo. Entonces él empieza a hacer esto, a ayunar y a orar, ayunar y orar. Y no se queda solamente en ese sufrimiento, sino que lo lleva a la parte espiritual. Y creemos que esto es un ciclo, ¿verdad? O sea, es parte de cuando recibimos el llamado de parte de Dios. Muchas veces no es de una que ya me lanzo, Dios me dijo, me voy con todo, sino que es un proceso y es natural, somos humanos, pero que no solamente nos quedamos en el dolor, en lo emocional, sino que lo llevamos y lo digerimos, llevamos delante de Dios. Y eso es lo que sucede en Nehemías. Él no se queda solamente como, bueno, voy a orar por lo que está pasando en Jerusalén. No, dice que él lo sintió como si él mismo estaba sufriendo. Y acá hay una pregunta para detenernos de entre tanta información y es, ¿qué haces cuando recibes una carga de reportes negativos? ¿Qué haces cuando tú recibes esa carga, esos reportes negativos? Eso afecta mi emoción, eso afecta mi estado de ánimo, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Si suprimo mis emociones y digo, no importa, voy para adelante, pero no tengo tiempo para detenerme y procesar lo que está pasando, o quizás otro extremo, puedo caer en esa depresión y decir, no, viste, no vale, todo lo que hemos hecho no sirve de nada, todo lo que hemos orado no sirve de nada, y vamos a otro extremo. Pero la pregunta acá es, que nos puede llevar a nosotros, es cuando estamos recibiendo reportes negativos, ¿qué haces y cómo respondes a esa situación? Porque Nehemías se tomó un tiempo entre el versículo 1 de este capítulo hasta el siguiente capítulo 2, ¿sí? Pasaron aproximadamente una espera de 4 meses. O sea que esto que está hablando Andrea de estos 5 pasos no fue una tarde, no fue una noche, fueron aproximadamente 4 meses donde él empezó a desarrollar una espera activa. Y esto es lo que tenemos que entrar y entender, este secreto en este primer capítulo es ¿por qué esperar cuando había tanta crisis? ¿Sí? ¿Por qué esperar? No hay tiempo que perder, ¿qué está pasando, no? Y acá es donde quiero que vayamos juntos en la letra F. ¿Por qué esperar?
porque Nehemías recibe esta carga y así comienza la visión y el llamado de Dios en nuestros corazones. Comienza con una carga, ¿sí? Pero esa carga tuvo que madurar. Esa carga tuvo un proceso de maduración. Y en el proceso de esta espera suceden 3 cosas que quiero que la tengamos presente y la podamos anotar. Número 1, en la espera, ¿sí?, la visión maduró en Nehemías. La visión se desarrolló, ¿sí? Número 2, en la espera, la claridad de la visión llevó a una preparación. Nehemías entendió que esta carga no podía quedar en un plano emocional, como hablamos recién, y no tan solo en la oración, tuvo que pasar de la emoción a la oración y de la oración a la acción. Y eso es, creo yo, un patrón en nuestras vidas. Si afecta tu emoción, llévalo a la oración, pero no puede quedar ahí, tiene que tener un desenlace en la acción, ¿sí? Y acá es donde la claridad de la visión llevó a una preparación en Nehemías. Y número 3, en esta espera, ¿sí?, Dios estaba preparando el camino para que en medio de este contexto Él vuelva a despertar a un remanente escogido por gracia. Aparentemente en las crisis el corazón suele entrar ¿sí?, como en una situación de inestabilidad porque pensamos que algo se fue de control. Pero Dios usa estos contextos para despertarnos a sus propósitos, ¿sí? Entonces, ahí está el punto de este proceso. Fíjense de esto, no es para pasarlo por alto. Pasaron 4 meses desde el momento que recibe la carga hasta cuando se presenta ante el rey, ¿sí?, para hablar lo que estaba pasando en su corazón. Y esto es súper importante porque seguramente a todos nos habrá pasado de escuchar cosas que están sucediendo y no sé ustedes, pero muchas veces mi mente por lo menos es, bueno, A, B, C, D, hay que hacer esto. Y es como que el Señor es un freno ahí como, Andrea, espera un poquito. Sí. No va por ese camino, hay un proceso o algo que quiero todavía trabajar en tu corazón. Y a mí personalmente varias veces me ha sucedido de como escuchar algo una necesidad, algo que es necesario y mi personalidad es de vamos a la acción, vamos, ¿qué se necesita hacer? Y muchas veces el Señor ha sido como que espera, Andrea, esos procesos que creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? De esperar un poco. Primero madurar esto, primero tenés que pasar por esto, o te estoy mostrando una carga, pero no quiere decir que ya tenés que hacerlo. O porque muchas veces también nos ponemos en ese papel de Mesías, ¿no? De como, yo tengo la respuesta, yo voy a hacerlo. Y está bien, pero por otro lado también es como Dios diciendo, soy yo el que hago la obra, ¿no? Soy yo y necesito todavía trabajar cosas en tu corazón, necesito madurez para esto que quiero hacer. Y esto de verdad desafía mucho nuestros corazones, muchas veces Dios nos muestra cosas que hay en su corazón, pero es para llevarlo a la oración, es para decirle, Señor, mostrame cómo puedo prepararme para esto, cómo puedo hacer, si bien esto está cargando mi corazón, está quemando en mi corazón, pero Padre, no quiero ser una persona que se guía solo por las emociones. Exacto. Porque esto se marchita rápido. Exacto. También por muchas veces no estar preparados, hacemos peor las cosas. Terminamos dañando lo que Dios quería restaurar. Wow. Y acá hay un punto que tampoco es una espera pasiva, porque quizás la personalidad de Andrea es, como muchos lo que están mirando, es más, vamos, a la acción. Y quizás hay otros que son más como esta parte, este equipo, ¿no?, de Iván, que dicen, no, vamos a parar, ¿no? Pero eso te lleva a la pasividad también. No es una espera pasiva que te lleva a la inactividad y no ser sabio con el tiempo, ¿sí? Sino es una espera donde digo, Señor,
si me estás deteniendo, es porque estás queriendo que trabaje cosas en mi interior aún. Y me impacta mucho porque cómo oró Nehemías en ese proceso de preparación es algo que tenemos que estudiar y vamos juntos, desde el versículo 5 al 11. ¿Cómo intercede Nehemías? Esto es para nosotros, tiene que ser una guía de cómo orar por Israel en estos tiempos, mientras la visión y la carga que Dios puso en tu vida madura. La oración de Nehemías pasa por un proceso de 4 etapas. La primera, del versículo 5 al versículo 6, si ustedes ven, Nehemías primero entra en acuerdo con quién Dios es y pide su atención. Primer punto es, no entramos en crisis. Señor, ¿qué está pasando? Perdimos el control, Señor, no, entramos en acuerdo con el carácter de Dios, ¿sí? Y Nehemías entra resaltando, ¿sí?, quién es Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Entra en acuerdo. ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros necesitamos bajar lo que humanamente estamos percibiendo para someterlo al gobierno y el carácter de aquel que nunca va a cambiar y que dijo que cumplirá su palabra, ¿sí?, de principio a fin. Número 2, Nehemías pide que Dios recuerde las condiciones de su pacto con el pueblo de Israel. Y eso lo vemos del versículo 8 en adelante. Señor, recuerda, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo. Estas son oraciones que hacen que lo que estamos percibiendo en nuestro corazón las sometamos con las profecías y sus palabras. Qué importante aprender, ¿no?, las profecías, saberlas. Y estos son estos 5 días, estamos abriendo nuestro corazón para decirle, Señor, está bien, me afecta, hay una carga en mi corazón por lo que hoy está pasando en esta nación, pero no queda solo en una emoción. Necesito que mi corazón empiece a hacer una intercesión bíblica. Es una de las palabras también que más se resalta, el recuerda a Dios, recuerda. A lo largo de la Biblia vemos que Dios todo el tiempo dice recuerden, pero acá también Nehemías muchas veces dice como que recuerda a Dios, lo que Dios prometió, ¿no? Y lo que está pasando no es lo que iba a ser para siempre, pero él le recuerda a Dios el pacto, las promesas de Dios, y qué importante saberlas. Y tiene conexión con lo que estabas hablando acerca de cuando Nehemías recibe esta carga, él se sienta, pero también esa definición que dice que es sentarse para que la carga y el peso tenga un fundamento. La intercesión lo que hace es que tu carga, la carga que tenés en este momento, la que tenemos, comienza a tener fundamentos. Y los fundamentos vienen por la palabra profética, que es más segura su palabra. Acá se debe fundamentar todo llamado, toda visión, toda carga que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque si no va a ser mero sentimentalismo. Y corremos el riesgo de perdernos o perder esa carga en el camino porque no había fundamentos. Entonces, fíjense hasta acá, el segundo, Dios pide que recuerde las promesas, su pacto. Número 3, Nehemías pide una oportunidad. Me encanta esta frase que dice: los soñadores sueñan que las cosas van a ser diferentes, pero los visionarios se ven ellos mismos cambiando las cosas. Y eso es la diferencia entre una oración víctima y una oración protagonista. La intercesión víctima es: Señor, qué bueno sería que despiertes obreros, ¿sí? Señor, qué bueno sería que haya mayor apoyo y avance en el reino de Israel, en la iglesia de Israel. Son oraciones e intercesiones que muy sutil, tienen una buena intención, pero son víctimas. Ahora, los soñadores versus visionarios. Los soñadores sueñan que las cosas van a suceder, pero los visionarios se ven ellos mismos como colaboradores del Señor, cambiando, diciendo: Señor, ¿qué es lo que tengo a mi disposición? ¿Qué es lo que me has dado? Quiero una oportunidad.
Y esto es clave. En nuestra intercesión necesitamos pedirle, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Sí? Y eso lo hace Nehemías en la primera parte del versículo 11. Señor, te ruego, ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Sí? Dame una oportunidad. Y la última parte de esta intercesión es que Nehemías pide que Dios le conceda gracia y éxito. ¿Sí? Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Entonces, estas son intercesiones activas, proactivas. Estas son las intercesiones que Dios quiere escuchar, ¿sí? Quizás te sentís, bueno, ¿cómo puedo apoyar desde lejos? Bueno, pide al Señor que te enseñe a hacer una oración activa, proactiva. Señor, dame la oportunidad de apoyar al avance del reino. Señor, dame la oportunidad de ir. Señor, dame la oportunidad de entrenar a otros aquí en mi ciudad. Señor, dame la oportunidad de hablar a los judíos de mi ciudad. ¿Sí? Dame oportunidad. Y acá justamente podemos ver que hay como un balance entre el interés de Dios y mi interés personal, ¿verdad? Porque muchos también como que quieren agarrar ese protagonismo para un mal camino, ¿verdad? Como yo voy a ir a traer salvación en Israel, mira, yo voy a ser el adorador de Israel, el adorador ungido. Y es como que en ese lugar es preguntar a nuestro corazón, porque tiene mucho que ver acá, porque muchas veces el orgullo quiere entrar, tomar ese lugar, pero ¿estamos realmente yendo tras el interés de Dios? O sea, ¿lo estoy haciendo porque quiero sentir que estoy trayendo salvación a Israel o porque realmente estoy queriendo ver que el nombre de Dios sea engrandecido? Estoy queriendo ver y ser colaborador con Dios. Acá podemos ver cómo Nehemías actuó con toda su fuerza y le dice, Señor, por favor, dame la gracia, dame los recursos, dame todo para poder cumplir con lo que está cargando tu corazón. Y vemos cómo Dios le concede. Y a mí me encanta ver esto porque podemos ver la gracia de Dios, vemos la bendición, pero también la dirección de Dios para hacer esto realidad. O sea, podemos ver el apoyo de Dios. Nehemías no es que agarra su bolsito y bueno, me voy para Jerusalén, voy a ver qué puedo hacer. No, él le pide a Dios, Señor, si vos estás en esto, yo te pido que pueda irme con tu bendición, con tu dirección y sobre todo con la gracia de Dios. Amén. Y esto me traía mucho recuerdo cuando hablábamos, cuando éramos novios y estábamos preparando todo. Decíamos, Señor, si esto realmente es tu voluntad y que no sea solamente locura nuestra, sino que vos estés en medio de esto, te pedimos tu gracia, pedimos ver cosas sobrenaturales sucediendo, mostrándonos que tú estás en esto, Señor, que no es solamente una idea de Iván, de Andrea, y creo que a lo largo de esos meses, y bueno, incluso en este tiempo, es ver cómo Dios va dirigiendo todo, cómo no es solamente idea nuestra, sino que Dios está por encima de esto. Y hemos podido experimentar, tenemos muchos testimonios para contar, pero ver cómo Dios fue abriendo puertas sobrenaturales, cómo Dios ha enviado los recursos, cómo Dios abrió puertas que para el hombre eran imposibles, pero pudimos ver cómo Dios mismo fue abriendo las puertas legales para poder estar acá. Y esto es cuando hacemos parte a Dios, ¿no? Claro, y ahí está el cómo Dios interviene en el proceso de espera. Es que Dios confirma una y otra vez la visión. Dios confirma una y otra vez el llamado. Y a veces va quitando esos intereses personales para que volvamos a centrarnos en los intereses de Dios. Entonces, Nehemías anheló y trabajó para el interés de Dios por Israel en 3 enfoques. 3 enfoques son los intereses de Dios para Israel. Número 1, la existencia del pueblo de Dios. ¿Sí? La existencia del pueblo de Dios es su interés. Dios anhela que el pueblo, y lo vimos a lo largo de la historia, Satanás quiso eliminar la existencia del pueblo de Israel, pero Dios
siempre estuvo interesado en su existencia, porque ahí está su promesa, ahí está su palabra, ¿sí? Y Pablo vuelve a afirmar eso en Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, de ninguna manera, ¿sí? La existencia del pueblo de Dios es su interés. Y ahí pueden tener Jeremías 31 para seguir profundizando. Número 2, ¿qué más es el interés de Dios? Es la salvación de Israel. Todo lo que no colabore, préstenos atención a esto, todo anhelo en nuestro corazón para ser parte con Israel, pero que no colabora con su salvación, tenemos que volver a replantear en nuestro corazón si ese o no el interés de Dios. Y Dios está interesado en la existencia del pueblo de Israel, Dios está interesado en la salvación de Israel y también Dios está interesado en la existencia, número 3, de la casa de Dios en Jerusalén. ¿Sí? Isaías 2, Isaías 4, Miqueas 4. O sea, Dios anhela volver a poner su trono, ¿sí?, de Jerusalén, y de Jerusalén reinar a todas las naciones, y en ese lugar sea restaurada la adoración y la intercesión, como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Dios está interesado en estas 3 cosas. Siempre que colaboremos y en la carga que hemos recibido, preguntémosle al Señor, ¿sí? Señor, ¿esto está en tu interés? Y quiero terminar con esta pregunta para que podamos orar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo de valor personal en nuestras vidas para llevar adelante el interés de Dios? Porque todo llamado, más que con agarrar algo nuevo, empieza con soltar algo personal. Y ese algo personal es algo de valor. Mateo 6:33 dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Preguntémonos esto: Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo sacrifique? Ese algo de valor, ese algo de personal, ¿sí? Que va a llevar por consecuencia que mi corazón abrace el interés de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de Israel, hablamos de Jerusalén, pudimos ver a lo largo del tiempo de que Dios no te pide una sola cosa, Dios te pide todo. Dios te pide el estar dispuesto a entregarlo todo. Es un sacrificio diario, un sacrificio, una entrega completa. Y creemos que en este tiempo Dios está haciendo esos llamados. Dios nos está haciendo un llamado personal a cada uno de los que estamos viendo estos videos. En este desafío de 5 días, Dios nos va a pedir cosas que aún ni siquiera hemos imaginado. Y esa es nuestra oración en este tiempo, de que Dios sea activándonos, poniendo una carga en nuestro corazón, pero también activándonos y llevándonos a planificar y prepararnos para ese llamado. Y queremos agradecerte por este tiempo, estos minutos que hemos podido invertir en el estudio de su palabra, pero nuestra oración es esa, de realmente primero preguntarnos a nosotros si estamos dispuestos de corazón a dejarlo todo, dejar todo por ver cumplido el plan de Dios. Nehemías es ese mayor ejemplo de una entrega total, de haberlo dejado todo, dejar ese lugar, me imagino, dejar el palacio, imagínense, dejar un trabajo que en ese tiempo era muy importante, era un puesto muy importante, con tal de ir a ese lugar, a ir a esa tierra donde estaba todo destrozado, donde tal vez incluso no iba a tener la mayor seguridad, pero él estuvo dispuesto con tal de ver a Jerusalén resplandecer de nuevo. Y quiero que oremos para terminar, para que podamos iniciar este proceso, ¿sí? Donde no solamente quedó nuestra emoción y no solamente nos detuvimos estos minutos a estudiar, sino que ahora vamos a llevarlo a la oración y pedirle que el Señor empiece a traer en nosotros la claridad de qué es lo que tengo que soltar y qué es lo que tengo que volver a abrazar para pelear por el interés de Dios en las promesas de Israel. Amén. Padre, queremos pedirte en este momento el espíritu de revelación que viene a nuestras vidas
para abrazar tus intereses. En este momento, Señor, pedimos que haya claridad de qué es lo que tú quieres que soltemos, cuáles son las cosas por las cuales no vale la pena pelear, pero sí qué es lo que tú nos estás diciendo vale la pena dar la vida por esto, Señor. Que haya menos de nosotros, pero que haya más de ti. Esta carga no la dejamos en el plano emocional, la llevamos y lo hacemos reposar en tu palabra. Oramos, Señor, recuerda a Israel tus promesas. Fiel es el que prometió, fiel es el que hará, y el que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el fin. Y pedimos hoy esa oportunidad para que podamos ser colaboradores. Señor, que en este desafío se están levantando esos Nehemías que serán un consuelo de parte del cielo para el corazón de Israel. En el nombre de Jesús, levanta esos Nehemías, Señor, que van a reconstruir lo que Satanás quiso destruir. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y queremos invitarte en este primer día de desafío que puedas hacer lo primero que hizo Nehemías, que fue sentarse. Queremos invitarte a que puedas tomar unos minutos para sentarte en la presencia de Dios y responder a estas preguntas que hemos hecho en este video. Vamos a dejarte aquí en el PDF las 3 preguntas juntas para que puedas sentarte en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea trayendo esa convicción en nuestro corazón y bueno, animarte a seguir adelante y que mañana nos vemos nuevamente. Así que muchas gracias por este tiempo. Nos vemos. Nos vemos.